Muy buenas tardes, mis amados hermanos, que el Señor me los bendiga. Vamos a comenzar una predicacioncita a la iglesia del Señor que está en cada una de sus casas en estos momentos por la emergencia nacional que el mundo entero vive. Nuestro país también no está exento de ellos, como ustedes y yo sabemos, mis amados hermanos. Y realmente es un gozo y una alegría poder servir al Señor por este medio. Y realmente la obra del Señor tiene que continuar de las formas como tengamos al alcance. Deseo con todo el corazón que sean bendecidos realmente de parte del Señor para que podamos verdaderamente, mis hermanos, mantenernos siempre firmes y también fieles al Señor en todas las áreas de nuestras vidas. Y en esta tarde quiero traerles un mensaje que habíamos predicado en la iglesia en una oportunidad, pero nunca terminamos el tema. Y creo que es bueno retomarlo nuevamente y quiero traer el tema que Dios honra a los que le honran. Antes de comenzar con la predicación, quiero tener una palabra de oración, mis hermanos, porque sabemos que esto es del Señor, como lo vamos a ver ahora. Los dones y talentos que ustedes y yo tenemos son para la gloria y la honra de Él. Y a Él tenemos que entregarle todo, mi amado hermano, porque nosotros solamente somos instrumentos de Él en sus manos para su obra en medio de este mundo. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, en esta hora te bendecimos, te adoramos y alabamos tu nombre porque eres bueno, porque para siempre es tu misericordia, Señor. Gracias te damos porque nos has dado la bendición de poder, Señor, estar un nuevo día, Señor, con tus nuevas misericordias que son nuevas cada mañana, donde nos permites también poderte servir, Señor, en medio de tu pueblo. Y oramos, por favor, para que cada uno de mis hermanos que nos ven allá en sus casas, Señor, seas tú bendiciéndoles, seas confortándoles, seas, Padre, sustentándoles en las cosas que ellos necesitan. Y que realmente, Padre eterno, podamos contar de sus glorias y de tus eh, bendiciones a nuestras vidas, a las personas que no te conocen, Señor. Quiero encomendar en tus manos este mensaje, Señor. Bendice a tu iglesia, a nuestro hermano pastor y a todos sus servidores. Te los pedimos en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén y amén. Entonces, el tema que vamos a traer en esta tarde se llama Dios honra a los que le honran. Ahora, algo muy importante en eso es, si nosotros los que nos llamamos cristianos queremos ver la gloria de Dios manifestarse en nuestra vida, mis amados hermanos, debemos darle a Él la honra. Ahora, ¿qué es para usted honra? ¿O cómo lo podemos definir? Bueno, honra, ahorita vamos a leer algunas citas bíblicas. Honra es darle gloria por quien es Él. Es reconocer su majestad, su señorío. La honra a Dios se origina en nuestros corazones, mi amado hermano. Del momento que usted entregó su vida a Cristo, tenemos esa necesidad de honrar el nombre de Él. Y se refiere al valor o a la importancia de cada uno de nosotros de manera personal en la que nosotros le damos esa importancia que Dios se merece. Él tiene que ser lo más importante en nuestra vida para poderle honrar. Y quiero leer algunas citas bíblicas que dice la palabra del Señor ahí en Primera Crónicas 16:28 acerca de esto. Vamos a leer la palabra del Señor. Dice acerca de la gloria y la honra que Él se merece. Dice el Señor en su palabra en Primera Crónicas 16:28, dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dar a Jehová gloria y poder. ¿Cuántas veces usted glorifica el nombre del Señor o le da la honra y la gloria que Él se merece por todo lo que Él hace en nuestras vidas? Eso es lo que Él quiere que nosotros reconozcamos. Porque realmente cuando usted lo hace de corazón o lo pronuncia de labios es porque en su corazón hay esa necesidad de bendecirle y darle la gloria que Él se merece. Ahí dice la palabra de Dios también en Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17. Primera de Timoteo capítulo 1, verso 17, una de mis citas bíblicas que me encantan porque realmente hablan sobre esto. Dice, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria por los siglos de los siglos. Amén. Ahora, quiero indicar o hacer otra pregunta. Ahora dice, ¿y qué significa que Dios nos honra a nosotros? Y quiero decirle, mis amados hermanos, de que también Dios nos va a honrar.
Pero queremos, primeramente yo deseo, antes de comenzar con una pequeña lectura bíblica, indicar que Él nos honra con sus bendiciones, con sus favores inmerecidos, para cada uno de nosotros, con su misericordia para nuestras vidas. Dios quiere que le honremos, pero Dios no quiere que nosotros solamente le honremos a Él solamente de labios, sino que también con nuestra forma de vivir, en el trabajo, en el estudio, en tu casa, donde nos estamos desarrollando, o algunas veces en forma limitada, realmente, mi amado hermano, es lo que Dios quiere, que reflejemos nuestra vida, de que Cristo vive en tu corazón y que Él nos dio una nueva vida a nosotros. También eso se llama honrarle, no solamente de labios. Dice la palabra del Señor ahí en Mateo capítulo 15, verso 8. Mateo 15, verso 8. Dice la palabra del Señor de esta manera. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 15, verso 8. Dice así: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Entonces, ¿qué tan cerca está tu corazón de Dios? Te puedo decir verdaderamente cuánto le das la honra y la gloria a Él. Y vamos a irnos a la lectura bíblica de este contexto, o ese estudio bíblico que vamos a tener, o esta predicación, allá en 1 Samuel capítulo 2, versos 27 al 30. Y vamos a ver una escena que usted y yo ya hemos leído anteriormente. Quiero leer para ustedes, dice la palabra del Señor, ahí en 1 Samuel capítulo 2, del verso 27 al verso 30, dice: Y vino un varón de Dios a Elí, y le dijo: Así ha dicho Jehová, no me manifesté yo claramente en la casa de tu padre cuando estaba en Egipto, en la casa de Faraón, y yo le escogí por mi sacerdote entre todas las tribus de Israel, para que ofreciese sobre mi altar y quemase incienso, y llevase efod delante de mí, y di a la casa de tus padres de todas las ofrendas de los hijos de Israel. ¿Por qué habéis hollado mis sacrificios y mis ofrendas que yo mandé ofrecer en el tabernáculo, y has honrado a tus hijos más que a mí, engordándolos de lo principal de las ofrendas de mi pueblo Israel? Por tanto, Jehová, el Dios de Israel, dice: Yo había dicho que tu casa y la casa de tu padre andarían delante de mí perpetuamente. Mas ahora ha dicho Jehová: Nunca yo tal haga, porque yo honraré a los que me honran, y a los que me desprecian serán tenidos en poco. Entonces, mis hermanos, en cuanto a ese aspecto, vamos a ver la escena en este primer punto que vamos a valorar de un hombre que verdaderamente tuvo toda la bendición en sus manos, de parte de Dios en sus vidas. Pero él verdaderamente, mi amado hermano, tomó otras decisiones que no fueran las sabias y que afectó mucho, incluso la promesa que Dios tenía para Elí. Y como primer punto vamos a ver, mis amados hermanos, Dios honra a los que le honran cuando ponemos a Dios sobre cualquier persona en nuestra vida. Entonces, Dios desea que nosotros le demos el primer lugar a Él en nuestra vida antes que a las personas o cosas, o que realmente nos vayan a quitar ese primer lugar, de ese lugar que Dios se merece en nuestras vidas. Quiero comentarles aquí algo en esta cita bíblica. En el verso 30 dice la palabra del Señor: Dios había dado una promesa, que Él, dice que Elí y su casa andarían perpetuamente delante de Él. Era una gran bendición que Elí tenía delante de Dios. Pero al final, Elí la despreció, mis amados hermanos, porque él honró más a sus hijos. Él amaba más a sus hijos, y él permitió cosas en la vida de sus hijos, y posiblemente en su ministerio también, que le afectaron cualquier cantidad, en ese caso su ministerio, delante de Dios. Entonces, vemos, mis amados hermanos, que entonces él tenía esa promesa, Dios tenía esa promesa para Elí. Pero el problema es que él la llevó a perder porque él honró más a sus hijos que a Dios. Ahora, acordémonos de esa parte, que es lo que habíamos definido que era la palabra honrar. Y la palabra honrar es darle la gloria por quien es Él, en ese caso, Dios darle la gloria. Es la persona más importante que debe haber en nuestro corazón. Pero vemos que Elí, la persona más importante que había en el corazón de él, no era Dios, eran sus hijos. Y entonces él comenzó, mis amados hermanos, a fallar
y a no tomar decisiones en favor de la obra del Señor por haber dado, honrado más a sus hijos que al mismo Dios. Entonces, saben mis amados hermanos, es muy interesante esto, Elí sabía, y algo muy importante, él sabía que él estaba deshonrando a Dios. ¿Cómo lo sabemos? Dice 1 Samuel 2:35, dice, 3:35, perdón, 3:13, dice la palabra del Señor de esta manera, y le mostraré, dice la palabra del Señor, que su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Entonces, esta cita bíblica la dice en 1 Samuel capítulo 3, verso 13. Entonces, Elí sabía que le estaba deshonrando a Dios, porque él estaba ocultando el pecado de sus hijos, y él estaba deshonrando a Dios. Entonces, él sabía. ¿Saben una cosa muy interesante con esto, mis amados hermanos? Dios sabe en nuestro corazón si verdaderamente estamos honrando o no estamos honrando a Dios. Él lo que desea es que le tengamos el primer lugar en nuestras vidas y que podamos verdaderamente servirle a Él, amarle con todo el corazón, de esa manera. Saben, posiblemente ustedes se pueden decir, es en el Antiguo Testamento lo que Víctor está diciendo. Pero quiero decirles también, mis amados hermanos, que en el Nuevo Testamento el Señor habla acerca de su palabra en San Mateo capítulo 10, versos 37 y 38. Mateo capítulo 10, versos 37 y 38. Dice la palabra del Señor. San Mateo capítulo 10, versos 37 y 38. Esa cita posiblemente ustedes y yo ya la hemos oído, pero dice la palabra del Señor, dice Mateo capítulo 10, 37 y 38, dice, el que ama a padre o madre más que a mí, no es digno de mí. El que ama a hijo o a hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Saben, mis hermanos? Y Dios hace un llamado. Y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, dice, no es digno de mí. Entonces, eso es lo que Dios desea en esta tarde. Que realmente nosotros, mis amados hermanos, le amemos más a Él. Porque verdaderamente hay una cosa, los hijos y los padres pasan, porque todos somos de la muerte. Pero ¿saben una cosa? Siempre va a quedar mi relación personal con Él, hasta que el día que Él decida de nosotros otra cosa. Pero por eso es importante, mis amados hermanos, buscar esa comunión con Él, esa honra que Él se merece. Dice la palabra del Señor, debemos aprender que es necesario, entonces, con todo lo que hemos aprendido hasta este momento, obedecer a Dios antes que lo que dice este mundo. Algo muy importante, dice Hechos capítulo 4, versos 19. Quizás, mis amados hermanos, no es su hijo o su hija, su esposo o su esposa, o un familiar, sino que realmente es lo que dice el mundo, lo que usted realmente le está dando primer lugar antes que todas las cosas. Pero dice la palabra de Dios ahí en Hechos, capítulo 4, versos 19, citas bíblicas que usted y yo conocemos, que realmente apoyan este pensamiento bíblico de poder entender acerca de querer honrar al Señor. Dice la palabra del Señor, vamos a ver si llegamos aquí a la palabra. Dice aquí Hechos 4:19, 4:19 dice la palabra del Señor, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Ellos se encontraban en el Sanedrín, mis amados hermanos, y ellos se les estaba prohibiendo predicar acerca del Señor Jesucristo y la obra que Él estaba haciendo. Y ellos los mandaron a callar, que realmente no debían de haber hablar nada acerca del Señor. Pero dice el verso 19, mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios. Entonces, que tenemos que pensar, mis amados hermanos, esta parte. ¿A quién realmente estamos obedeciendo? Y ese es el punto medular. La honra a Dios se caracteriza por una verdadera obediencia a lo que Él dice en su palabra para nuestras vidas. Si eso no es así, mis amados hermanos, dice la palabra del Señor ahí en Hechos 5:29, dice la palabra, respondiendo Pedro y los apóstoles le dijeron, es necesario, en otras palabras, en nuestras vidas, mis amados hermanos, es necesario obedecer al Señor. Dice, es necesario obedecer a Dios antes
que a los hombres. Honramos al Señor, mis amados hermanos, cuando tomamos nuestra vida cristiana verdaderamente con la seriedad que ésta se requiere. Vamos a Lucas capítulo 16, el capítulo 14. Dios desea que nosotros verdaderamente tomemos una seriedad cristiana en cuanto a eso. Algunas veces vamos a tener que sacrificar cosas por realmente agradar al Señor, pero realmente, mi amado hermano, estamos cosechando para el banco celestial. Dice Lucas capítulo 14, versos 26 y 27, dice: y si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas, aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Entonces, nos damos cuenta que en ese primer punto, mis amados, debemos de poner a Dios antes que todas las cosas. No podemos ser como Elí. Elí perdió bendiciones por solamente honrar a sus hijos, que al final, mis amados hermanos, no le dejó ningún producto o ningún rédito haber hecho esto. Ahora, vamos a valorar el segundo punto para ir avanzando con el tema. Debemos de honrar, Dios honra a los que le honran. Cuando honramos a Dios, cuando le damos a Él la gloria por nuestros dones, nuestros talentos y por nuestros logros también. Dice, saben, quiero llevarlos ahí a San Mateo capítulo 25. Ya ustedes conocen esa cita bíblica también, pero quiero destacar algo muy importante aquí. Dice San Mateo capítulo 25, 14 al 18, vamos a leerlo. Dice San Mateo capítulo 25, del 14 al 18. Dice así: porque el reino de los cielos es como un hombre que yéndose lejos llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno dio 5 talentos y a otro dio a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 ganó también otros 2. Pero el que había recibido 1 fue y cavó en la tierra y escondió el dinero de su señor. Entonces vemos que aquí, mis amados hermanos, Dios entregó sus dones y talentos para que usted le honre a Él, para que usted verdaderamente le sirva a Él a través de esos talentos que Dios le dio a usted. Ahora, quiero enfocarme en esa palabra que en el verso 21. Cuando Él vino, Él comenzó a dar, en ese caso, los siervos le comenzaron a dar, en ese caso, cuentas de lo que ellos habían hecho con lo que el Señor les entregó. Y dice la palabra del verso 21, dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Ahora, ¿qué es lo que va a suceder acá? Cuando honramos a Dios con nuestros dones y nuestros talentos, ¿saben qué va a suceder, mi amado hermano? El gozo del Señor. Él va a estar contento. Vea lo que dice aquí la palabra del Señor. Y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel. ¿Qué quiere decir eso? Eso es una alabanza hacia todos aquellos que realmente ponen al servicio del Señor sus dones y sus talentos. Y algo muy importante, y tiene mucho que ver una palabra que se llama fiel. Dice, sobre todo, dice, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. Entonces realmente esto va a producir un gozo en el Señor y usted y yo vamos a sentir gozo también por haber sido fieles a Él. Ahora, vamos a ver un ejemplo. ¿Saben una cosa? Los dones que Dios nos dio a nosotros para honrarle a Él, verdaderamente, mi amado hermano, no es para que nosotros realmente llevemos la atención de otros, sino la atención de Dios. Dice ahí en Daniel, vamos a Daniel capítulo 2. Dice la palabra del Señor, Daniel capítulo 2, versos 26 al 28. Y ahorita vamos a ver la reacción de Daniel. Y también en este caso de la escena que está suscitándose ahí. Dice la palabra de Dios. Daniel capítulo 2, versos 26 al 28. Dice, respondió el rey y dijo a Daniel, al cual llamaba Belsasar, ¿podrás tú hacerme conocer el sueño que vi y su interpretación? Daniel respondió delante del rey diciendo, el misterio que el rey demanda, ni sabios, ni astrólogos, ni magos, ni adivinos
lo pueden revelar al rey. Pero, dice el verso 28, hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los postreros días. He aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. Ahora, mis hermanos, vemos una cosa aquí. Si ustedes leen, vámonos una página más para atrás, dice ahí en Daniel capítulo 1, verso 17, dice la palabra del Señor. No voy a leerlo todo para que ustedes lo lean en su casa. Dice, a esos cuatro muchachos, Daniel 1:17, dice la palabra de Dios, a esos cuatro muchachos Dios les dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias. Y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. ¿De quién era el don? Era de Dios. Pero saben una cosa, mis hermanos, cuando verdaderamente un siervo de Dios honra a Dios con sus dones y sus talentos y le quiere honrar, él no se anda jactando de lo que él tiene, porque él le fue dado para el servicio de Dios, no para su propia vanagloria. Pero todo cambió la historia. Si usted lee en el verso 8, el capítulo 1 dice, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto el jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Todo, mi amado hermano, comenzó desde una decisión en el corazón de Daniel de querer honrar y agradar a Dios en medio de las circunstancias que él se encontraba. Quiero hacerte esa pregunta. ¿Estás verdaderamente, mi amado hermano, honrando al Señor en esto? Y vemos que verdaderamente Daniel, mi amado hermano, no dijo, el don que Dios me dio me va a servir para eso. Espérese, nada más. No, él dijo nada más. El verso 28, pero hay un Dios en los cielos, el cual revela los misterios, y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha hecho acontecer, lo que ha de acontecer en los postreros días, y de aquí tu sueño y las visiones que has tenido en tu cama. ¿Qué diferencia, mi amado hermano, cuando un corazón verdaderamente desea honrar el nombre del Señor con lo que Él, con lo que Dios te dio a ti y me dio a mí? Verdaderamente, mi amado hermano. Ahora, queremos ver varias cosas aquí en cuanto a esto. El Señor Jesucristo también nos enseña, mis amados hermanos, que si le servimos como Él desea, también nuestro Padre nos va a honrar. Vayámonos un momentito ahí a Juan capítulo 2, verso 26. Juan capítulo 2, verso 26. Una cita bíblica preciosa y ustedes se ponen a pensar, pero ¿cómo? San Juan 12, verso 26. Y usted se va a poner a pensar, pero ¿cómo Dios me va a honrar a mí? Sí, Dios nos va a honrar a nosotros. Si verdaderamente hacemos lo que Él desea que hagamos. Dice el Juan 12, 26, el Evangelio de San Juan capítulo 12, verso 26. Si alguno me sirve, sígame. Y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Ahora, vamos a volver un poco el contexto de esta palabra honrará. ¿Sabe, mi amado hermano? Quiero contestar con la palabra del Señor. Esa palabra, mi Padre le honrará. Hay una cosa importante. Aprendimos que de mí hacia Dios debe ser Dios lo más importante en mi vida. Él es el que tiene que estar en primer lugar en mi vida. Él es el que yo debo comportarme de Él lo más importante. Pero si ustedes se van a Daniel capítulo 10, el verso 12, vamos a leerlo bíblicamente, lo que dice aquí la palabra del Señor. ¿Qué fue lo que pasó? Vámonos un momentito a ese capítulo, mis amados hermanos. Unos capítulos más hacia adelante, seguía el contexto de esto, pero dice la palabra del Señor, Daniel 10:12, entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Saben? Dios verdaderamente, mis amados hermanos, cuando hay un creyente que le ama a Él de corazón, Dios va a estar muy atento a todas sus necesidades, a todas sus situaciones, y verdaderamente, mi amado hermano, por varias características que Daniel tenía y que usted y yo debemos de tener también. No temas porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Dos importantes palabras se requieren. Entonces, disposición del corazón a entender y a estar en humillación. Eso significa
que tanto Daniel estaba entendiendo las escrituras, mi amado hermano, como estando también en su presencia. Cuando hacemos eso, mi amado hermano, todo lo que es el carácter de Dios, todo lo que dice la palabra del Señor en nuestra vida, vamos a tener un corazón más dispuesto para poderle honrar a Él, para poderle tener a Él en primer lugar. Y ahí es de aplicar lo que dice San Juan 12:26. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. ¿Saben? Dios va a decir, wow, este hermano, este hijo mío, este fulano de tal, que realmente me honra con su forma de pensar, su forma de actuar, su forma de alabar el nombre de Dios. Realmente, dice aquí la palabra del Señor, lo voy a bendecir. Pero realmente es a través de no solo palabras, sino también a través de mis acciones, de la manera que yo he aprendido de cómo tenemos que agradar al Señor. Él nos bendecirá con sus favores, mis amados hermanos. Dice, vámonos un momentito ahí a Juan capítulo 15, verso 7. Unas páginas más hacia adelante. Dice Juan 15:7, dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. ¿Saben, mi amado hermano? No solamente Dios, no solamente nosotros vamos a honrarle a Él. Él también nos va a honrar a nosotros. ¿Con qué? Con esas cosas que, mi amado hermano, como dice aquí la palabra del Señor, no lo digo yo, dice, si permanecéis en mí y en mis palabras, permanece en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Eso es la promesa de Dios que tienen para todos aquellos que realmente desean honrarle a Él conforme es su palabra. Ahí en Apocalipsis capítulo 4, ya para pasar al otro punto, mis hermanos, algo muy bonito es de que va a haber un momento dado donde nosotros vamos a glorificar el nombre del Señor. Aún en ese momento, dice la palabra de Dios, Apocalipsis 4, versos 9 al 11, una condición en esos tiempos en donde vamos a darle la gloria y la honra del Señor. Dice aquí, Apocalipsis capítulo 4, 9 al 11, dice, y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos, y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Ese día, mi amado hermano, verdaderamente nosotros vamos a entregar todo lo que hemos ganado en esa tierra, que van a estar en la presencia del Señor, en el tribunal de Cristo, los vamos a presentar delante del Señor, porque todo es para Él. Todo lo que usted haga en esa tierra para el Señor, al final va a ser para gloria y honra de Dios, porque Él es el único que se la merece. Tercera lección. Honramos a Dios, mis hermanos, cuando verdaderamente procuramos vivir una vida agradable a Dios, cuidando la pureza de nuestra vida. Quiero llevarlos ahí a 1 Corintios capítulo 6. 1 Corintios capítulo 6, el verso 18 al 20. Dice el Señor en su palabra. 1 Corintios capítulo 6, versos 18 al 20. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, con eso vamos a ir aprendiendo varias cosas, mis hermanos. Y quiero rescatar el verso 20, que nosotros fuimos comprados por un gran precio. Y ese gran precio, mi amado hermano, es ese precio en el cual Jesucristo vino a morir por nosotros en la cruz de Calvario para darnos vida eterna. Él pagó un gran precio por tu redención y por la mía. Y queremos aprender de esto, mis hermanos, verdaderamente que nosotros ahora somos templo del Espíritu Santo de Dios. Y que ahora nosotros verdaderamente ese templo está en nosotros. Y verdaderamente tenemos que cuidarlo. Porque es ahí donde mora el Espíritu Santo en nuestra vida. Ahora, tenemos que aprender algo muy importante. Si nos vamos a 2 Corintios, capítulo 7, el verso 1, llama la atención esto. 2 Corintios, capítulo 7, el verso 1.
Ustedes ven el contexto anterior, que viene hablando acerca del yugo desigual y de la separación, en este caso del creyente con el incrédulo. Y quiero decirte algo, mi amado hermano, es una de las cosas que Dios quiere que nosotros mantengamos nuestra pureza también. Dice aquí el verso 1 del capítulo 7, dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Yo analizaba este versículo bíblico con mis hermanos y me ponía a pensar verdaderamente qué querrá decir el Señor con eso. Si ustedes leen el contexto anterior, el Señor dice varias cosas. Dice, vamos a leer en el verso 14. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y qué comunión, dice, la luz con las tinieblas, y qué concordia Cristo con Belial, o qué parte el creyente con el incrédulo, y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo de Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos, y apartados, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo lo recibiré. Ahora, quiero comentarle a mi amado hermano, que según el contexto bíblico, una de las cosas que también el Señor nos está llamando a que nosotros realmente nos cuidemos, perfeccionar esa santidad en el temor de Dios, es que realmente nosotros no tengamos, mis amados hermanos, algún tipo de compañerismo con personas que piensan diferente a usted y a mí en cuanto a lo que dice la palabra del Señor. Si usted tiene novio o novia que realmente no es conforme a la palabra del Señor, no estamos perfeccionando la santidad en el temor de Dios, como lo dice aquí la palabra del Señor. Y ahí que dice la palabra de Dios, y no toquéis lo inmundo, y yo recibiré. Y seré, dice, para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Entonces, cuando yo realmente, mi amado hermano, entiendo que dice la palabra de Dios que tenemos que limpiarnos de toda contaminación de carne y de espíritu, tenemos que cuidarnos entonces de tener ese tipo de relación con personas que no conocen de Cristo. Y ahí, y posiblemente, mi amado hermano, ¿no? A lo largo de los tiempos, hay muchos creyentes que han perdido muchas bendiciones, han deshonrado al Señor por tener relaciones que no convienen en la voluntad del Señor, que es importante que entendamos. Quiero que ustedes y yo trabajemos en esto, mis hermanos, porque la persona en el mundo, la persona que él quiere atraerte o ella quiere atraerte, hace lo que él cree y piensa. Y le quiere enseñar también a usted lo que Dios dice en su palabra, que nosotros tenemos que renovar en nuestra mente, que tenemos que verdaderamente que nuestro cuerpo sea nuestro culto racional, porque somos templo del Espíritu Santo de Dios. De esas cosas tenemos que cuidarnos también. Entonces, no tenemos que, verdaderamente, mi amado hermano, cuidémonos de no tocar o mantener relación o compañerismo de algún tipo de personas que conozcan al Señor, que vayan a deshonrar al Señor por lo que Él ha hecho en mi vida. Quiero que ustedes y yo entendamos esa parte. Ahora, cuando entendemos esta parte, dice que perfecciona la santidad en el temor de Dios. Él verdaderamente, mi amado hermano, vamos a ir conforme que crezcamos en el temor de Dios. Yo voy a ir entendiendo, mi amado, que yo voy a ir creciendo, madurando en esa santidad, en el temor de Dios. ¿Qué significa eso? Yo voy a tomar decisiones y yo voy a decir, eso no me conviene a mí. Por más que yo lo ame, por más que yo la ame, esto no me conviene a mí. Realmente eso no es conforme a la palabra del Señor. Debemos de entender esa parte. Y yo deseo, mi amado hermano, verdaderamente que usted pueda tomar atención a lo que dice aquí la palabra de Dios. Ahora, quiero poner algunos ejemplos bíblicos. Quiero recordar a José. ¿Se acuerdan de José? Dice ahí en Génesis capítulo 39. Cita bíblica muy linda. ¿Saben una cosa? José honró a Dios de tal manera que él rechazó quizás a una de las mujeres más bonitas que había en Egipto. Las egipcias eran mujeres muy bonitas, pero realmente, mi amado hermano, José tenía en su mente y en su corazón verdaderamente definido a quién tenía que honrar y a quién tenía que agradar. Dice Génesis 39, del verso 7 al 9. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí,
que mi Señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo ese tan grande mal y pecaría contra Dios? Esa es la pregunta, mi amado hermano, que usted y yo debemos de hacernos cada vez que nos encontramos en condiciones parecidas a la de José. ¿Cómo yo pues haría yo este tan grande mal contra Dios? Si usted verdaderamente cede, mi amado hermano, es porque usted no está honrando a Dios, que usted está siguiendo la corriente del mundo. Pero realmente, mi amado hermano, si usted se detiene y piensa cuánto ama usted a Dios, entonces ahí usted le va a decir verdaderamente, no, yo amo más a Dios, yo no puedo estar en esto. Hay que tomar decisiones, mis amados hermanos. Por eso se decía, Dios quiere que nosotros le honremos a Él no solamente de labios, sino que también con una forma correcta de vivir, de acuerdo a su palabra, de acuerdo a lo que Él ha establecido en ella. Vamos a Hebreos capítulo 11. Vamos a hablar de Moisés. ¿Qué les parece, mis hermanos? Dice Hebreos capítulo 11. Dice el Señor en su palabra. Hebreos 11, 25 al 27 dice, y escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios, que gozar de los deleites temporales del pecado. Y es que eso es, mi amado hermano, los deleites de este mundo son temporales, teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en el galardón. Por la fe dejó a Egipto, no teniendo la ira del rey, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Entonces vemos, mis amados hermanos, que Moisés, con todo lo que él tenía, realmente encontró, mis hermanos, que verdaderamente era más importante la comunión con el Señor, honrarle a Él y realmente poder darle la gloria que Él se merece. Segunda de Timoteo capítulo 2, el verso 22, dice la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 2, versos 22, dice la palabra del Señor de esta manera. Dice, huye también de las pasiones juveniles. Eso es lo que dice la palabra del Señor. Lo que hizo José. José huyó de esa pasión que sabía que lo que iba a deshonrar el nombre de Dios. Pero él dice en su palabra aquí, dice el verso 22, y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Entonces, esas cosas se requieren verdaderamente para que usted no tenga estorbo en la oración delante del Señor. Huyamos de esas pasiones juveniles. Nadie está exento, mi amado hermano, de debilidades. Eso se lo puedo asegurar, ni tampoco caer en tentaciones. Pero sí le puedo decir, mi amado hermano, que si usted realmente desea honrar el nombre del Señor, usted va a pensar, ¿esto agrada a Dios o no agrada a Dios? Eso es lo que Dios le va a poner a enseñar a usted. Y por defecto, ¿saben una cosa, mis hermanos? Cuando nosotros honramos al Señor, nos va a evitar un montón de problemas y de consecuencias que nos van a afectar nuestra vida espiritual. El Señor nos llama a huir de esas pasiones juveniles, mis amados hermanos, y algo muy importante, cuidemos nuestros pensamientos y deseos que vayan a alejarnos de parte de Dios. ¿Sabe por qué? Porque ahora recordemos que con solamente pensar, mi amado hermano, no solamente para los hombres iría esa cita bíblica, sino también para las mujeres. Dice ahí en San Mateo capítulo 5, versos 26, que estamos viviendo un mundo verdaderamente, mi amado hermano, con altos contenidos sexuales, y realmente debemos de también aprender a discernir esa parte. Dice aquí, dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 5, dice el verso 28. Dice, pero yo os digo que cualquiera que mire a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Ahora dice el verso 29, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de sus miembros y no que todo su cuerpo sea echado al infierno. Ahora, usted no va a sacar su ojo ni nada de eso. Lo que quiere dar a entender acá es de que hay aquellas cosas que ustedes saben que le están produciendo caer en cosas que realmente no son agradables ni honran el nombre del Señor. Hay que comenzar a apartarlas y a quitarlas, mis amados hermanos, para honrar el nombre de Dios, si usted verdaderamente lo quiere hacer. Como último punto, mis hermanos, ya para ir terminando, y realmente este es un punto que en la iglesia casi no se toca ni se habla tampoco, pero
La palabra del Señor lo hace y tenemos que hacerlo nosotros como predicadores. Saben, tenemos que honrar a Dios a través de nuestros bienes y también nuestras finanzas delante del Señor. Dice Proverbios capítulo 3, el Señor lo habla en su palabra. Proverbios capítulo 3. Sé que estamos pasando por situaciones difíciles, quizás usted me puede decir, mi hermano, vea, no tengo no tengo para mucho. Pero saben una cosa, lo poco o lo mucho que usted le pueda dar al Señor, realmente si lo da con alegría, como dice la palabra del Señor, realmente Dios lo va a recibir, mi amado hermano. Dice Proverbios 3, 9 al 10, dice, honra a Jehová con tus bienes, con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Dice aquí la palabra del Señor, el verso 9 y 10. Cuando apartamos para Dios, mis amados hermanos, nuestras ofrendas, estamos reconociendo que de Él provienen todas las cosas, y no de nosotros mismos. Cuando le damos a Dios en nuestras ofrendas, estamos reconociendo que de Él son todas las cosas, y que tenemos, mi amado hermano, verdaderamente un corazón agradecido. Dice la palabra de Dios ahí en 1 Crónicas 29, de esta manera. 1 Crónicas 29, dice el verso 14. 1 Crónicas 29, verso 14 dice, quiero nada más leer el verso 11, dice, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria y la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Tuyo es Jehová, es el reino, y tú eres excelso sobre todos. Las riquezas y la gloria proceden de ti, y tú dominas sobre todo. En tu mano está la fuerza y el poder, y en tu mano el hacer grande y el dar poder a todos. Y dice el 14, porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y lo recibido de tu mano te damos. Como conclusión, mis amados hermanos, debemos de honrar al Señor. ¿Saben? Quiero decirles que verdaderamente honramos al Señor hasta las mínimas cosas. Y en esa conclusión podemos decir un caso como David, que él verdaderamente, mi amado hermano, decía la palabra del Señor en el Salmo 63, ya para ahora sí ir terminando en la conclusión. En el Salmo 63 dice la palabra del Señor. Vamos a ver si encontramos esa cita bíblica. Lo decimos de esta manera. Él decía, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré. Mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela. Cuando verdaderamente, mi amado hermano, honramos al Señor, lo primero que podemos decir cuando apenas abrimos nuestros ojos es, gracias te doy, Señor, por tus misericordias y por tus bondades. Y nuestra carne anhela estar en la presencia del Señor. Todo nuestro ser está en línea, porque realmente amamos al Señor y le queremos honrar. Y yo deseo, mi amado hermano, verdaderamente que usted saque tiempo para Él y que realmente Él ponga su mente y su corazón, que Él afirme en su corazón, como dice Salmo 86, el temor en tu corazón y en mi corazón. Vamos a orar y con eso terminamos. Amado Dios y Padre Celestial, en esta tarde te bendecimos, te adoramos y alabamos tu nombre y te damos gracias por todo lo que nos has afirmado en el corazón o enseñado, Señor. Queremos orar a ti, Padre eterno, para que verdaderamente te honremos con un corazón sincero, no de labios, sino también de hecho, Padre. Gracias te damos por todo lo que has hecho en favor nuestro en la cruz de Calvario, y oro por favor para que tú seas bendiciéndonos y ayudándonos a tomar decisiones también. Te bendecimos, te adoramos y te damos las gracias y la gloria y la honra que te mereces. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Y que Dios Altísimo me los bendiga, mis amados hermanos.